Buenos días con todos, chicos. En la clase del día de hoy ya es de Historia del Perú y vamos a proceder con la resolución de la ficha, ya, del repaso, ya, que está programado para el día de hoy. ¿No? Compartir pantalla. Uy, ¿qué pasó aquí? A ver, por favor, me confirman si se logra visualizar mi pantalla, por favor. Buenos días, buenos días. Ay, no puede ser. Ya, ¿logran visualizar mi pantalla con la ficha? Ya, espero que sí. Sí se ve, ya, ok, muy bien. Listo. Entonces, como les estaba mencionando, ya, el día de hoy vamos a hacer un repaso de los temas que se han estado viendo, ya, de los temas que hemos estado viendo en el curso de Historia del Perú, ya. A ver, un momento voy a tomar la asistencia. Asistencia para... ¿Dónde está? Voy a dejar de compartir un momento para tomar la asistencia, ¿sí? Tomar captura. Listo. Entonces, vamos a compartir la pantalla y comenzamos con la resolución de las preguntas, ¿ya? Ya, muy bien, chicos. Entonces, vamos con la primera pregunta, ¿ya? A ver, dice, la invasión de las tropas de Napoleón a la península ibérica. Ya, recuerden que la península ibérica vendría a ser lo que es España, ¿ya? No se olviden, ¿ya? Ya, muy bien, dice. La invasión de las tropas de Napoleón a la península ibérica implicó, ¿ya? ¿Ya? A ver, vamos a ver qué opción es, ¿ya? Dice, el fin del dominio español en las islas de Cuba y Puerto Rico. La destitución de Abascal como virrey en el Perú, dice. El debilitamiento de la corona española en Hispanoamérica. La creación del virreinato del Río de la Plata y la expansión del comercio francés en Hispanoamérica, dice. Ya. En este caso, la invasión de Napoleón, ¿ya? La invasión napoleónica, lo que va a significar es, en este caso, la opción C, ¿ya? El debilitamiento de la corona española en Hispanoamérica, ¿ya?
esta opción? La opción C, ¿ya? Ahí lo marcan, ¿ya? Listo. Recuerden que eh, Napoleón invade España, ¿ya? Y esto produce que las colonias que estaban bajo el dominio español tengan como que más libertad o más campo de acción para poder luchar por su independencia, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, la igualdad de americanos y peninsulares, dice, la abolición del tributo, la mita y el servicio personal fueron las conquistas liberales más importantes que se aprobaron en... Ajá, ya se mencionan cinco opciones. A ver, Junior, Junior La Rosa, ¿estás? Junior La Rosa, ¿estás ahí? Ya, Junior no está. John Manja, ¿estás? Profesor, ¿Qué tal, John? De esta pregunta que acabamos de leer, donde dice la igualdad de americanos y peninsulares, la abolición del tributo, la mita y el servicio personal fueron las conquistas liberales más importantes que se aprobaron en... ¿Cuál crees que sea la opción correcta? la Corte de Cádiz. Ajá, muy bien, John. Efectivamente, la respuesta correcta es la C. Recuerden que las Cortes de Cádiz, Cádiz es una ciudad española, ¿ya? Y en las Cortes de Cádiz se aprueban unas leyes, ¿ya? En la cual los americanos, que vendrían a ser los que habitaban, pues, ¿no? El virreinato, ¿ya? Obtienen ciertos derechos, ¿ya? Obtienen ciertos derechos que, que antes no tenían, ¿no? Y precisamente esto fue aprobado por las Cortes de Cádiz, ¿ya? Las demás no tienen nada que ver con estos derechos, ¿ya? Las leyes de Indias no hablan sobre abolición de tributos, no hablan sobre igualdad entre americanos y peninsulares. Los peninsulares vendrían a ser los españoles, pues, ¿no? Las reformas borbónicas, al contrario, es una nueva forma de administración del virreinato, no tiene nada que ver. Y la Declaración de los Derechos Humanos es mucho más posterior, ¿no? Muy bien. Y es más, aquí está, miren, la pregunta 3 dice, la denominada Corte de Cádiz, 1810 y 1812, permitió básicamente, a ver, dice, la libertad de industria y comercio, la representatividad democrática de los americanos, la disminución de la soberanía del rey de España, la libertad de ideas, culto y comercio, la abolición del tráfico de esclavos. Ya, muy bien. En este caso, chicos, las Cortes de Cádiz, ¿ya? Eh, fueron, cómo lo podemos decir? Fueron una especie de inicio, ¿ya? ¿Ya? Una especie de inicio para todo lo que va a venir después, con este caso de la independencia, ¿no? De las diferentes posesiones que tenía España, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ya? Ya. La denominada Corte de Cádiz permitió básicamente la opción C, ¿ya? La disminución. A ver, un momento. Ya, espérate, ya, ahora sí. La disminución de soberanía del rey de España, ¿ya? Del rey de España se limita. No me escuché ahí muy bien casi. Ah, ya, no te preocupes, Junior, no te preocupes. Ya, muy bien. Ya, entonces, la respuesta a esta pregunta es la opción C, ¿ya? ¿Por qué? Porque se disminuye se ponen límites al poder del rey, ¿ya? En ese tiempo, el poder del rey era casi completo, ¿no? Era casi completo, ¿ya? Entonces, en ese tiempo se disminuye la, la soberanía, ¿ya? Ya, muy bien. Continuamos.
Continuamos con la siguiente pregunta. La pregunta 4 dice, la etapa de la independencia... Uy, ¿qué pasó? Se dejó de compartir un momento. ¿Dónde está? Ya, acá estás. A ver, disculpen. Ya, ahora sí. Dice, la etapa de la independencia, ya, este tema es sobre la independencia, ¿eh? Las corrientes libertadoras, ¿ya? Dice, la etapa de la independencia del Perú, encabezada por José de San Martín y Simón Bolívar, ¿ya? Tuvo como finalidad, ajá, a ver, vamos a ver, aprovechar el apoyo de los próceres, formar la integración de los países americanos, formar la Federación de los Andes, eliminar el centro del poder colonial que estaba en el Perú, anular el poder de la nobleza limeña. Ya, no, en este caso, las corrientes libertadoras, recuerden que hay dos corrientes libertadoras, ¿no? La corriente libertadora del sur, liderada por San Martín, por José de San Martín, y la corriente libertadora del norte, liderada por Simón Bolívar, ¿ya? Tanto San Martín como Bolívar tenían ideas distintas de cómo debería dirigirse políticamente un territorio. No coincidían ambos, pero coincidían en un punto, ¿ya? En un solo punto coincidían. Y este punto vendría a ser la opción de eliminar el centro del poder colonial, ¿ya? Recuerden que el centro del poder colonial estaba en dónde? En el Perú, ¿ya? El centro del poder colonial estaba en el Perú, ¿ya? Muy bien, muy bien. Continuamos. Ujú. Ya, a ver un momento. Se han unido más personas. Voy a tomar captura de lo que está aquí. A ver, un momento para tomar captura de la asistencia. Lo voy a chat. Esto es. Ya somos 16. A ver, ya. En dos partes vamos a poner. No entraron todos. Mm, Y esto por acá. Ahora sí. Muy bien. Vamos a compartir nuevamente. Ya, muy bien, continuamos. La pregunta número 5 dice, ¿quiénes conformaron, quiénes conformaron las juntas de gobierno en América? Ajá. ¿Quiénes conformaron las juntas de gobierno en América? Ya, en este caso, por ejemplo, hay cinco opciones. Indios, dice, peninsulares, mestizos, criollos, españoles. ¿Ya? En este caso, las juntas de gobierno no las formaron los indios, ¿ya? Recuerden que los indios eran una clase no muy apreciada, no muy valorada, ¿ya? Los peninsulares son los que tenían más derechos. Ellos no tenían razones para formar juntas de gobierno, ¿ya? Los peninsulares eran los españoles. Ya. La opción está en esta parte, ¿no? Los mestizos y criollos, ¿no? En este caso, ¿ya? Las juntas de gobierno fueron conformadas principalmente por criollos, ¿ya? Por criollos, ¿ya?
Y dentro de los criollos o dentro de este grupo, pues había uno que otro indígena, había uno que otro mestizo, pero principalmente los criollos, ¿ya? Muy bien. La pregunta 6 dice, ¿cuál fue el único lugar en América donde no se formó una junta de gobierno? Ajá. ¿Dónde creen? ¿Cuál creen que sea la opción correcta? A ver, los leo. Ujú, ya, a ver, acá está un comentario. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dice la A. Ya, muy bien. Su compañera Lucero dice la A. Vamos a poner por acá los comentarios. Ya, muy bien. Dice, ¿cuál fue el único lugar en América donde no se formó una junta de gobierno? En Santiago. A ver, Santiago. En este caso, Santiago, bueno, para esta época, Santiago de Chile. Me imagino que se refiere a Santiago de Chile, pero no. En este caso, recuerden que eh, el virreinato del Perú, ¿ya? Ajá, exacto. ¿Por qué Lima? Porque Lima era el centro del poder del virreinato, era el centro del poder español, ¿ya? Entonces fue el único lugar en América donde no hubo junta de gobierno. Recuerden que la junta de gobierno se oponía al virreinato. Las juntas de gobierno tenían como principal objetivo la independencia, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, al ser Lima el centro del poder español, obviamente la corona española no permitía que se formaran estas juntas, ¿ya? Entonces Lima fue el único lugar donde no se formó una junta de gobierno, ¿ya? Continuamos. Dice, uno de los grandes ideales políticos de San Martín fue, ajá, recuerden que San Martín tenía ideas diferentes a Bolívar, ¿eh? Y dice, a ver, la opción A, libertar Chile y el Perú. Bueno, hizo eso, pero eso no es parte de un ideal político, ¿ya? Convocar al primer Congreso peruano. Ya, sí convocó a un Congreso, ya, eso es cierto. A ver, vamos a ver qué más dice. Cambiar las estructuras sociales. Ya, ya. En este caso, la opción que más se acerca a la respuesta es la opción D, ¿ya? Establecer la monarquía constitucional, ¿ya? Ahora, San Martín tenía la idea de que los peruanos, ¿ya? No se podían gobernar por sí mismos, ¿ya? No podían ser una república. El Perú no podía ser una república. ¿Por qué? Porque siempre han estado acostumbrados a tener un rey. Siempre han estado acostumbrados a un tipo de gobierno en el cual una persona centralizara todo el poder, ¿no? Entonces, lo que San Martín decía es que lo que más le conviene al Perú es ser una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir una monarquía constitucional? Una monarquía con un rey, pero que este rey tuviera pues ciertos límites, ciertas limitaciones, ¿no? Bueno, al final no prosperó este ideal de San Martín y en el Perú no se aplicó una monarquía constitucional, sino una república como es hasta ahora, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Tuvo razón San Martín? ¿Tenía razón San Martín? Los peruanos no nos podemos gobernar eh, como república. Nos hubiera convenido ser una monarquía constitucional y tener un rey en lugar de un presidente que elegimos cada 4 años. Eh, ¿Qué hubiera convenido? Ya, muy bien. Continuamos. Dice, personaje, ¿qué dice? Una escuela de medicina. Ah, ya. Personaje que solicitó fundar una escuela de medicina. Ujú. Personaje que solicitó fundar una escuela de medicina. Ya, a ver, dice. La D, profe. Ya, la D dice, al virrey José Fernando de Abascal. Ya, muy bien. En este caso, este personaje es un prócer de la independencia, ¿ya? Hipólito Unanue, ¿ya? Que también era médico, ¿ya? ¿Por qué no podrían ser las demás opciones? Jorge Chávez. Bueno, Jorge Chávez no, porque Jorge Chávez es de la época actual, más bien.
El aeropuerto se llama Jorge Chávez en honor a esta persona, ¿ya? Que en 1900, en los años 1900, con un aeroplano sobrevoló los Alpes europeos, ¿ya? Jorge Chávez. Mariano Melgar, recuerden que Mariano Melgar fue un poeta arequipeño, ¿ya? Fue un poeta arequipeño que no estaba relacionado con la medicina. José Olaya era un pescador que tuvo un papel muy importante en la independencia, y bueno, no tiene nada que ver con la medicina. Y José Abelardo Quiñones es ¿cómo se llama? Es un militar de la Fuerza Aérea del Perú, ¿ya? José Abelardo Quiñones, pero de la época actual también, ¿ya? Entonces, la opción es la D. Muy bien, Lucero. Ya, continuamos. La pregunta número 9 dice, como consecuencia de la crisis política española en América, se forman las juntas de gobierno en el siglo XIX. ¿Cuáles fueron las juntas criollas americanas del siglo XIX? Y miren, aquí en esta respuesta que dice cuáles fueron las juntas criollas americanas, ¿recuerdan una de las preguntas anteriores que decía quiénes conformaron las juntas de gobierno en América? Ya, aquí indirectamente te están dando la respuesta a esa pregunta, cuando te plantea lo siguiente. ¿Cuáles fueron las juntas criollas americanas? ¿Por qué le llama juntas criollas? Porque fue conformado principalmente por criollos. Entonces, cuando ustedes tengan un examen, ya sea aquí o en otro, ¿no? En otro contexto o en otro lugar, algunas preguntas, ¿ya? Te dan la respuesta a otras preguntas, ¿no? Entonces, esto se lo menciono como un tip, ¿ya? A ver, estaban comentando en el chat. A ver, Gianfranco dice la opción D. A ver, vamos a ver la opción D. Dice Caracas, Bogotá, Quito, La Paz, Chuquisaca, Santiago, Buenos Aires. Ya, muy bien. A ver, ¿por qué no podría ser la A? Porque en la A aparece Lima. Y recuerden que en Lima no hubo juntas de gobierno. ¿Por qué no puede ser la B? Porque también aparece Lima nuevamente. Y Lima no hubo junta de gobierno. En la C igual, ¿ya? Y en la D igual. Entonces, perdón, en la E igual. Entonces, por descarte, ¿ya? Por descarte vendría a ser esta de acá, la D, ¿ya? Vendría a ser la D. A ver, cuidado con el micro. Estamos escuchando el tono. Ya. Muy bien. Entonces, continuamos. Dice, en la reunión celebrada entre San Martín y la Serna, ¿ya? Después de la conferencia de Punchauca, el primero propuso. Ya, recuerden que San Martín no quería una enfrentación directa, ¿ya? San Martín lo que quería era conciliar, ¿ya? A ver, un momento. Hay un compañero en la sala de espera. Un momento, por favor. Vamos a admitir. Ya, a ver qué pasó. Mm, mm, admitir. Listo. Ya, entonces, como les comentaba, San Martín abogaba por llegar a un acuerdo con los españoles, ¿ya? Quizás por lo que ya en su experiencia en liberando Chile, ¿ya? Eh, ¿No? Quería evitar esta confrontación directa, ¿no? Militar, digamos, ¿no? Entonces, él se reúne con el virrey La Serna, ¿ya? La Serna es uno de los últimos virreyes, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, dice, en la reunión, después de la conferencia de Punchauca, el primero propuso. ¿Quién es el primero? San Martín. A ver, ¿qué propuso San Martín? El pago de una indemnización de guerra, el retiro inmediato de las tropas realistas, la instauración de una monarquía constitucional, el reconocimiento de la independencia del Perú. Ya, muy bien. Eh, ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál será la opción correcta? ¿Qué creen que San Martín propuso a el virrey de la Serna?
Ya, la E, el reconocimiento de la independencia del Perú. Ya, podría ser, podría ser. Sin embargo, ya, su compañera Lucero también dice lo siguiente. Ajá, ya, ya. En este caso, la opción correcta es la opción C, la instauración de una monarquía constitucional. ¿Ya? Recuerden, como vimos en una de las preguntas anteriores, vimos en la pregunta, a ver dónde está. Ajá, en la pregunta 7, la monarquía constitucional era uno de los grandes ideales políticos de San Martín. ¿Ya? Y entonces San Martín le propone al virrey eso, la instauración de una monarquía constitucional. ¿Ya? La opción correcta es la C. Ya, muy bien. Continuamos. Dice, ay, ya. Dice, durante el gobierno de Abascal, dice, eh, durante el gobierno de Abascal, ¿cuál fue el primer, perdón, el primer cementerio general que se crea en Perú? Ya, está hablando de un cementerio, ¿eh? El primer cementerio general que se crea en el Perú. Ya. En este caso, dice, hay opciones: Baquíjano, Presbítero Maestro, ¿ya? Jardines del Recuerdo, El Ángel, Campo Fe. Ya, en este caso, muy bien, Lionel. La opción es Presbítero Maestro. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero a este cementerio, ¿ya? Que es el más, digamos, el más antiguo o el primero, ¿ya? Eh, Recuerden que para este tiempo, ¿ya? En el tiempo del virreinato, las personas tenían la costumbre, bueno, los que eran de clase acomodada, tenían la costumbre de que se los entierre en, en los sótanos de la iglesia, de las iglesias, ¿no? En las catacumbas, en la parte baja de las iglesias, ¿no? Porque supuestamente así estaban más cerca de Dios, ¿ya? Entonces, no sé si han tenido la oportunidad, pero incluso se ofrecen tours nocturnos al cementerio, presbítero maestro, ¿no? Pero bueno, eso lo menciono como un dato. Ya, muy bien. La pregunta 12 dice, ¿cuál fue la ideología que influyó principalmente en las conspiraciones criollas? Ajá. ¿Cuál fue la ideología que influyó principalmente en las conspiraciones criollas? Ya. El cristianismo, ya la ve, dice la ilustración. Ya, muy bien, muy bien. Dice, el cristianismo no puede ser. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es solamente una ideología, es una creencia religiosa, ¿no? Ya la ilustración movió a la Revolución Francesa, eso es cierto, ¿ya? Pero vamos a ver las demás opciones, ¿ya? Ajá, el positivismo. Eh, ¿Alguien sabe lo que es el positivismo? ¿Ha escuchado alguna vez? A ver, a ver. Gianfranco, ¿has escuchado lo que es el positivismo alguna vez? ¿Alguno ha escuchado? ¿Qué significa positivismo? Ya, no. Muy bien. El positivismo, ¿ya? El positivismo viene a ser una filosofía, ¿ya? Más o menos también del mismo siglo, ¿ya? Del siglo XVII, XVIII, ¿ya? Que propone eh, que el conocimiento, ¿ya? Tiene que basarse en hechos, solo en hechos que se pueden comprobar, en hechos positivos. ¿En qué sentido positivos? En hechos que se pueden comprobar, que se pueden verificar, que se pueden replicar, ¿ya? Entonces, en este caso, el positivismo es un movimiento filosófico. La escolástica es también una filosofía, pero de la Edad Media, ¿ya? De la época medieval, ¿ya? De la época medieval. Y el Renacimiento, bueno, en este caso también el Renacimiento viene a ser un movimiento artístico, filosófico, literario, ¿ya? En en los años 1500, ¿ya? O sea, en la época que empezaba la conquista, más bien, recién, ¿ya? Entonces, por descarte, por descarte,
la respuesta vendría a ser la opción, como decía su compañero, la ilustración, ¿ya? Ya, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que en el tema de la ilustración, ya, vamos a colocarlo, ¿ya? Pero voy a colocar aquí por escrito, eh, ¿qué pasa? Que la ilustración, en cierta medida sí, pero más que la ilustración, la ideología que más representa esta época, ¿dónde está? ¿Ya? La ideología que más representa esta época vendría a ser van a escribir al costadito, ¿ya? Vamos a colocar como respuesta la ilustración, pero en sí la respuesta vendría a ser el liberalismo, ¿ya? Van a escribir al costadito, ¿ya? Ahí, liberalismo, ¿ya? Pero como opción que más se acerca vendría a ser la ilustración, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, la independencia del Perú significó. Ujú. ¿Qué significó la independencia del Perú? Dice, la libertad económica de los indígenas, no necesariamente. La recuperación del liderazgo continental, bueno, tampoco. La eficiente reorganización socioeconómica, bueno, todo lo contrario, ¿no? Hubo bastante corrupción en los primeros años de la República. La real integración de los pueblos del virreinato, no, al contrario, pues porque el virreinato, o sea, la independencia es desligarse totalmente del virreinato. Ya, en este caso, la opción correcta en esta pregunta vendría a ser la opción E, la cancelación del poder español en América. Recuerden que el virreinato del Perú era el centro del poder español y al independizarse el Perú, prácticamente quedaba fuera el poder español. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Dice, ajá, a ver, 14. Señala la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. Ya, muy bien. A ver, Matías. Matías Borja, ¿estás? Sí, profesor. Muy bien, Matías. ¿Cuál crees que sea la opción correcta? La Ya, la opción correcta es la A. Todo es verdadero. Ya, todo es verdadero, dice, ¿ya? A ver, Matías, a ver, quién más está? Mm, A ver, Karina. Karina, ¿estás, Karina? Maestro, buenos días. Buenos días, Karina. ¿Cuál crees que sea la opción correcta? Tu compañero dice que es la A, todo verdadero. ¿Es así? La A, maestro. Ya, muy bien. La A dice, ¿no? Entonces, ya, muy bien. Dice, el Francisco de Sela dio el primer grito libertario en Tacna en 1811. ¿Ya? Ya, en este caso, Francisco de Sela, claro, este es verdadero. ¿Ya? En este caso, esta es verdadera. ¿Ya? Enrique Payardelli, ¿ya? Recuerden que Enrique Payardelli, ¿ya? Fue vencido en las puertas de Moquegua, ¿ya? En Camiara, sí, muy bien. Los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua, ¿ya? Se rebelaron en Cusco a inicios del siglo XIX. Siglo XIX es más o menos 1800, ¿no? Que donde todavía seguíamos bajo el poder español, ¿ya? Luego de la derrota de Humachiri, Mariano Melgar fue fusilado, efectivamente, ¿ya? La opción correcta es la A, como bien decía su compañero, ¿ya? Todo verdadero. Ya, muy bien. Dice, pregunta número 15. Literato y poeta que falleció después de la batalla de Humachiri. Ajá, justo aquí. Miren, ¿eh? Miren cómo la pregunta posterior, perdón, ajá, la pregunta anterior tenía la respuesta a esta pregunta de acá. Dice, literato y poeta que falleció después de la batalla de Humachiri, en la rebelión del sur. Ya, muy bien. Mariano Melgar. Ahora, dense cuenta que Mariano Melgar era poeta. Uy, ya, chicos,
se va a estar cortando el Zoom. Voy a estar generando un nuevo enlace que estoy mandando al grupo, ¿ya? A ver, un momento. En unos minutos les envío el nuevo enlace al grupo y se vuelven a conectar, ¿ya? Por favor. Se vuelven a conectar. A ver, un momento. Les voy a estar enviando ya un momento en el grupo el nuevo enlace para terminar las preguntas, ¿ya? Así que si se corta, vuelven a ingresar. Se corta, vuelven a ingresar.